Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase hoy día. eh, Espero que se hayan reposado bien. Entonces, que vamos a empezar la clase hoy día. Estábamos en la última clase, desgraciadamente la tuve que hacer de forma asíncrona. Estuvimos discutiendo algunas propiedades que tienen que ver con las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, así que vamos a tratar de concentrarnos en eso. ¿Ok? Entonces, voy a ir al... no sé si tienen alguna duda o pregunta. Seguir admitiendo. Ok. Admitir. Bien. Entonces, ¿de qué era lo que estábamos discutiendo? Estábamos hablando de eh, propiedades eléctricas y propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es que cuando tomamos un trozo de materia cualquiera, por ejemplo, lo ilustramos acá, así, tomamos un trozo de materia cualquiera. Si tomamos un pedacito de ella y le hacemos un zoom, ¿ok? Estamos hablando de esta escala acá, típicamente un metro, centímetros, y hacemos un zoom, entonces lo que descubrimos que ese pedacito de materia en realidad tiene una estructura que la asociamos a lo que llamamos la estructura atómica, o si por ejemplo es un sólido, pensamos que estamos mirando, tiene una estructura cristalina, así, ¿ok? Entonces tenemos una estructura como esta que está acá, y a su vez si volvemos a hacer un zoom, ¿ok? De un pedacito como este está acá, veríamos que entonces lo que tiene la materia entonces es que está formada de átomos. Los átomos en el centro tienen cargas positivas y y en su parte exterior tiene entonces orbitales de carga, bueno, es una representación, por supuesto, no es correcto. La mecánica cuántica no sé un poco mejor cómo es, pero esta es la representación quizás más simple que nos permite entender cómo son las cosas, es decir, tiene cargas eléctricas negativas orbitando en torno a un núcleo positivo. Entonces la pregunta que queremos tratar de empezar a abordar y entender es cómo, si yo coloco ahora un campo eléctrico externo o un campo eléctrico magnético externo también, por ejemplo por acá, ¿por qué no? ¿Qué le pasa a la materia? ¿Cómo se comporta? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo poder modelar eso un poco mejor? Entonces, lo que les traté de decir la vez pasada es que tenía dos efectos. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos que tiene colocarle campo eléctrico? Lo primero que hace es que como la materia a nivel microscópico está formada ¿cómo se llama? Por cargas, entonces hay dos propiedades importantes. La primera es que los campos eléctricos inducen que las cargas se muevan. Primera cosa. Es el primer efecto importante, las cargas eléctricas se mueven. Y el segundo efecto es que los campos magnéticos van a hacer otro efecto. El efecto van a ser los campos magnéticos, va a ser que entonces simplemente lo que vamos a ver es que los orbitales se orienten. Los orbitales se orientan. Entonces, ¿eso qué produce? Produce dos cosas que lo puedo resumir como imágenes, y fue la primera que traté de empezar a mencionar la vez pasada, es que entonces si yo coloco un campo eléctrico, lo ilustramos así, coloco un campo aquí vertical, ¿ok? Si colocamos un campo vertical eléctrico, entonces la carga positiva, los átomos, el núcleo positivo se va a tratar de ir más hacia la parte de arriba, y sin embargo, los orbitales, debido a la presencia de este campo eléctrico, las cargas negativas se van a orientar más hacia abajo, y lo que va a producir, bueno, un poco exagerado lo que estoy haciendo, es que se muevan las cargas hacia el lado opuesto. Entonces, se deforman los átomos de esta forma.
Y cuando aplicamos un campo magnético, lo que les decía, y eso tiene que ver con cuando vemos el efecto de un campo magnético sobre una espira, entonces lo que hace es que esencialmente no producía una fuerza, pero sí producía un torque sobre si había una corriente circular, y lo que hace entonces es que los orbitales se tratan de orientar con el campo magnético, es decir, que se aplanan y quedan así. Obviamente es para campos muy intensos, pero va a ser estos dos comportamientos los que me va a permitir entender la magnetización, es decir, los orbitales se giran y aquí se deforman. Va a ser eso entonces lo que nos va a permitir entender un poco mejor. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Queda clara esta idea intuitiva? No sé si alguien tiene alguna pregunta de eso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ah, se me olvidó colocar el chat. Voy a colocar el chat por si acaso alguien quiere hacer una pregunta vía el chat. Entonces, ahí está. Entonces, estas van a ser las dos propiedades que nos van a permitir entonces entender todo. Entonces, la primera, con la cual voy a tratar de centrarme y entender las cosas, es el efecto que está acá. Y la segunda, simplemente, bueno, pensando un poco que alcancemos a hacer, voy a ser más breve cuando la trate de explicar, quizás voy a dejarles más información de calcularlo, pero me voy a concentrar en esta que es un poco más fácil, y la otra también la voy a tratar de explicar, pero que seguramente con menos detalle, porque si no requeriría demasiado tiempo explicar todos los detalles profundos, pero voy a por lo menos dar los sabores y cómo entender de dónde viene eso. Entonces, ¿qué es esto de destacar? Entonces, lo primero es que vamos a ver que esto lo podemos entender a través de un concepto que llamamos dipolo. ¿Ok? Significa que cuando el átomo no tiene campos eléctricos, entonces cuando está perfecto, están los orbitales girando en torno al núcleo y la carga total de la parte negativa coincide exactamente con la carga positiva. Eh, no digo que los orbitales son atraídos. Recuerden que lo que les enseñé es que cuando uno coloca un campo magnético, ¿ok? Alguien me hace la pregunta, ¿qué pasa con los orbitales? Cuando uno coloca un campo magnético, lo que hace es que si uno tiene una espira, ¿ok? Voy a dibujarla de nuevo acá. Si tienes una espira así y aplicas, hay una corriente, en realidad los electrones lo puedes pensar como una corriente, hay un campo magnético, lo que hace el efecto del campo magnético es que induce que esto quiera girarse y quedar ortogonal al campo magnético. Y la razón de eso, que los trataba de explicarle hace tiempo atrás, es que esto genera un campo magnético que se opone al campo externo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual va a aparecer esto que se gire, y lo mismo, las cargas se estiran de tal forma de crear una estructura que cambie eso. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos por ahora en esto que llamamos un modelo dipolar de la materia. Voy a suponer que la materia no está completamente, las cargas no están equilibradas, y vamos a ver que este concepto nos va a permitir entender muchos fenómenos. Entonces, vamos a hacer modelo dipolar de la materia. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata este modelo dipolar de la materia? Simplemente lo que les dije la vez pasada. Uno tiene la siguiente imagen. Uno simplemente supone en el espacio, no un sistema de coordenadas S donde describir las cosas. Y voy a suponer que hay dos cargas en el espacio. ¿Ok? Coloco una acá. ¿Ok? La coloco aquí. Esta está acá, de carga menos Q. Coloco otra carga Q. Voy a suponer que la distancia que las separa no es muy grande. Lo voy a probar quizás por acá para que quede un poco mejor. Q. La distancia que las separa es una pequeña distancia que voy a llamar L. ¿Ok? Un vector L. Y la pregunta que me quiero hacer es, pero me voy a preguntar, ¿cómo es el campo eléctrico a una distancia R, por ejemplo, por acá, generado por un par de cargas que están ligeramente separadas una de la otra? Entonces, cuando el átomo está equilibrado, el centro de carga positivo y negativo coincide, pero cuando hay un campo externo, ya vamos a ver, o por la estructura de las moléculas, que también tiene que ver con la estructura molecular, las cargas, los centros de carga, los centros equivalentes de cargas no coinciden. Y entonces lo interesante es que esto va a producir un efecto interesante. Vamos a ver cómo es. Entonces, esta acá es R', y entonces esta es la distancia típicamente que usamos, que hemos llamado R menos R'. Entonces la pregunta que me voy a hacer es, simplemente por ahora, muy simple, quiero preguntar, para entender este modelo dipolar de la materia, vamos a ver con esto vamos a hacer todo, la pregunta que me quiero hacer es simplemente, es ¿cuál es el campo eléctrico generado
por un dipolo. Ya voy a explicar exactamente lo que es un dipolo, pero por ahora un dipolo, entre paréntesis, queremos decir dos cargas opuestas muy cerca. Por ahora, muy intuitivamente, eso lo estoy llamando un dipolo, muy cerca. ¿Ok? Y entonces, para hacer este cálculo que le estoy haciendo, es simplemente uno dice, bueno, el campo eléctrico es fácil, el campo eléctrico de dos partículas, una que está en R' y la otra está en R' más L, que es la carga positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico es muy simple. El campo eléctrico debiera simplemente ser, el campo eléctrico debiera ser simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0, una carga que está en la posición R menos R' menos L, así que me queda R menos R' menos L, dividida por entonces R menos R' menos L, vector, vector, elevado a 3. Esa es la carga positiva, y la carga negativa está en la posición R menos R'. ¿Ok? Hasta ahí bastante simple, es simplemente sumar dos cargas. Y voy a hacer todos estos cálculos bajo un solo supuesto. ¿Cuál va a ser el supuesto? Hipótesis, lo único que necesito, porque esto va a ser escala atómica, las cargas, esta escala atómica están a distancia de los Armstrong, números que son muy chiquititos, 10 a la menos 10 metros, por lo tanto, voy a suponer que L es mucho menor que R y también que R'. ¿Ok? Voy a suponer que las distancias, este L es muy, muy pequeño, tan pequeño como yo quiero imaginarlo. Y cuando hacemos eso, entonces uno puede hacer un montón de aproximaciones interesantes, las cuales simplemente se va a hacer lo siguiente, es esto que estaba acá. Si yo coloco entonces acá R menos R' menos L, entonces me recuerdo que esto, el módulo de eso es simplemente es la raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de R menos R', ¿ok? Menos L por el producto del vector, simplemente dos veces es la definición del producto punto, más estándar que usamos, nos queda eso que está ahí, y por lo tanto esto ahora yo lo puedo reescribir, simplemente lo puedo reescribir un poco más como así. Lo puedo reescribir simplemente diciendo que esto es pensando que lo separo apropiadamente, voy a separar esto por esto, así que como es un cuadrado, me queda entonces simplemente, me queda matemáticamente el cuadrado al primero, me queda R, entonces me queda R menos R', ¿ok? Al cuadrado, menos el producto, dos veces el producto de estos dos vectores, R menos R', por L, más orden L cuadrado. Este ya lo voy a empezar a expresar porque, insisto, voy a suponer que L es muy pequeño. Y haciendo eso, esto que acabo de hacer, suponiendo estas cosas está acá, fíjense que entonces, como lo tengo en una raíz, puedo hacer algunas aproximaciones, aquí una raíz cuadrada, esto lo puedo aproximar, simplemente saco R menos R' hacia afuera de esta raíz cuadrada que está ahí, me queda entonces esto elevado a 2, raíz cuadrada de 1 menos 2 veces R menos R' por L, y esto queda dividido, porque saqué ese factor común hacia afuera, por R menos R' elevado al cuadrado. Y esto elevado a un medio. Y ahora simplemente usando algunas propiedades de Taylor, series de Taylor, simplemente aproximaciones basadas en Taylor. Entonces, cualquier número 1 más algo pequeño elevado a n es 1 menos n, por eso algo pequeño. Por lo tanto, esto me queda simplemente que, y esto va a ser la aproximación que voy a estar usando cada rato, es R menos R' menos L. Entonces el módulo de esto vale simplemente raíz cuadrada del producto del vector al cuadrado, es directamente el módulo de R menos R'. ¿Ok? Y acá tengo un medio, así que aquí ocupo, entonces en esta parte de acá voy a ocupar el teorema simplemente de Taylor, de serie de Taylor. Y esto entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que eso es igual simplemente a 1 menos un medio, con el 2 se cancela, los voy a cancelar al tiro, de R menos R' por L vector partido por, en este caso, R menos R'. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, esta aproximación va a ser la que me va a permitir hacer muchos cálculos. Así que la guardo un segundo, hace una aproximación útil para hacer todos los cálculos que quiero comentar en lo que voy a estar haciendo ahí adelante. Entonces, ¿cómo lo ocupo? Bueno, vuelvo entonces ahora a mi expresión. Entonces, fíjense, tengo el campo eléctrico de un dipolo, ¿ok? Es el siguiente, el campo eléctrico entonces de un dipolo que nos queda, que no sé, lo voy a escribir de nuevo. Entonces, no sé si alguien tiene una duda, escucha por ahí, o estamos bien. ¿Sí? Ok, seguimos entonces, que nadie tiene duda. Entonces el campo eléctrico
¿Qué nos queda? Nos queda que va a ser la carga partido por 4 pi epsilon 0. Y fíjense ahora, nos queda arriba r menos r' menos L. Y abajo tengo esto que está acá elevado a 3. Así que elevado a 3, eso es simplemente el primero elevado a 3. Ocupo la expresión que está anterior, elevado a 3. Y me queda el segundo elevado a 3, así que me queda 1 menos r menos r' por L partido por r menos r', todo esto elevado a 3, menos r menos r' partido por r menos, y aquí hay un 3 por supuesto, r menos r' elevado a 3. Me queda la diferencia de estos dos campos. Y ahora, fíjense, y ahora vuelvo a hacer Taylor. Fíjense esta parte acá, puedo volver a hacer esta parte acá, Taylor de nuevo, serie de Taylor. Hacemos de nuevo Taylor, porque nos queda 1 menos algo pequeño elevado al cubo, así que eso lo podemos volver a escribir, y eso ya nos va a dar el resultado más cercano que tenemos. Entonces nos va a quedar que E vale simplemente, me queda la carga partido por 4 pi epsilon 0, me queda acá entonces r menos r' menos L partido por r menos r' elevado al cubo por 1 más, como está elevado a 3, me queda más, lo subo hacia arriba, más 3 por r menos r' por L vector partido por r menos r', y aquí me falta un cuadrado que dejé ahí. Ok, me queda esta expresión que está ahí, menos r menos r' partido por r menos r' elevado a 3. Y ahora fíjense, el 1 que está acá, este 1 que está acá, multiplicado por todo lo que no depende de L, este 1 que está acá, multiplicado por todo esto que está acá, cancela esta parte que está acá. Y por lo tanto me quedan puros términos proporcionales a L. Por supuesto, en límite, esta expresión que está acá, cuando tomo L tiende a ser pequeñito. Si L es 0, se cancela, es 0. Pero lo interesante es que me da una corrección no nula. Y esa es una corrección muy importante en nuestra descripción. ¿Cuál es la corrección que eso nos da? Entonces, nos da la siguiente corrección. Nos dice que L, luego, entonces simplemente después de hacer estos cálculos y tomar los términos dominantes, encontramos que esto va como la carga, partido por 4 pi epsilon 0, y que sobrevive. Primero, fíjense que tengo el L que está acá, ¿ok? Multiplicado con el 1, ese sobrevive, así que me queda menos L partido por, y acá tengo, no, es un 1, así que me queda R menos R' elevado a 3, esto es un vector, y me queda más el 3 que está acá, que multiplicado por el de acá, me queda 3 veces R menos R' por L, partido por, aquí tengo 3 y acá hay 2, me queda entonces dividido por R menos R' elevado a la 5 en la dirección R menos R'. Y entonces nos queda este resultado que está acá, y entonces aquí vamos a definir, al fin ahora puedo definir, ya tengo lo que necesito, voy a definir el concepto ahora sí de dipolo. Entonces vamos a definir dipolo, ahora lo puedo definir matemáticamente. Dipolo va a ser una carga puntual. ¿Ok? Si alguien quiere hacer una pregunta en el chat, te está escribiendo por ahí, lo puedo responder mientras escribe. Un dipolo hace una carga puntual que lo podemos definir como P igual a qué. P lo vamos a definir como el límite de que yo tomo una carga y una distancia que tiende a cero, y la carga tiene que tender a infinito, porque si la carga es finita, es cero, lo que voy a hacer es multiplicar, entonces nos va a quedar Q por L. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a llamar un dipolo. Es decir, que lo que voy a considerar es mentalmente, voy a considerar que estas dos cargas están muy cerca una de la otra, las acerco, las acerco, las acerco, y entonces me pregunto si esta cantidad física es distinta de cero o no. Para eso requiero cargas grandes y distancias muy pequeñas. Y si defino este P que está aquí, que es lo que llamamos un dipolo, que obviamente el dipolo que está acá va a tener unidades físicas de Coulomb metro, ¿ok? Nos da entonces que el campo eléctrico vale simplemente en este caso, lo que está ahí, simplemente nos queda que vale 3 veces R menos R' por P. Dado este dipolo, simplemente multiplico la carga que está aquí por el L, multiplico la carga que está aquí por el L, y eso entonces nos entrega que esto nos queda dividido por R menos R' a la 5 en la dirección R menos R', menos P en la dirección, en este caso, nos queda la dirección simplemente R menos R' elevado a 3, y todo esto multiplicado
por 1 partido por 4 pi epsilon 0. Entonces, este resultado que está acá es un resultado importante, y vamos a ver por qué. Nos dice lo siguiente, y ahora voy a tratar de explicar cuál es el significado que es lo que estoy haciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque escribió en el chat, perdón, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Entonces, me dicen nomás si es que tiene pregunta por el chat o me interrumpen mientras estoy escribiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión que está acá? Nos dice lo siguiente. Imagínense que si yo tomo este límite que está acá, que definí como dipolo, entonces ahora nos imaginamos que en la naturaleza, a nuestra escala, en los metros, existe un punto, el cual tiene una flecha. A este punto le vamos a llamar P, y lo interesante es que este punto tiene una carga total cero. Eso es lo interesante, una carga total cero. No tiene carga, porque tiene una carga positiva Q y una carga negativa Q, cero. Y lo interesante y lo inesperado que tiene este resultado de la teoría dipolar es que nos muestra que aún así el sistema tiene un campo eléctrico no nulo. Es decir, que si ahora yo lo dibujo, fíjense que en este caso hay que dibujarlo cuando P, por ejemplo, y R, la coordenada, si lo coloco en el origen, es 0, esto es ortogonal, esto es la dirección de menos P, y por tanto, si uno dibuja el campo eléctrico que esto genera, es decir, genera un campo eléctrico así. Si uno lo dibuja, va a descubrir que el campo eléctrico de un dipolo es algo así como una especie de orejas, donde el campo eléctrico va así. ¿Ok? La fórmula que están viendo ahí es así. Lo otro interesante que nos dice es que, y esto es yo diría lo más interesante, es que si yo coloco dos cargas muy cerca una al lado de la otra, cuando las tiendo a cero, pero de tal forma que la carga tiende a infinito y la distancia tiende a cero, genera un campo eléctrico no nulo. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo este P, y en este caso, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Simplemente quizás algunas observaciones importantes, esto es lo que acabamos de hacer para tratar de entender bien, es que en mi modelo lo único que estoy haciendo es que me imagino en el espacio dos cargas que satisfacen este límite que está acá. Bueno, lo primero que encontramos es que esto genera un campo eléctrico muy parecido a los campos magnéticos, pero en realidad eléctricos. Fíjense que en este caso tenemos algo que no tiene partícula, y lo más interesante es que si yo aplico ley de Gauss, por ejemplo, alguien dice, oh, pero ¿qué pasa si yo aplico ley de Gauss y tomo un volumen, qué sé yo, justo en esta zona que está aquí? Si toman un volumen, B, descubrirían que entonces la carga total al interior es cero. Por lo tanto, satisface que el laplaciano, satisface la divergencia, perdón, igual a cero, no hay cargas. Sin embargo, esta tiene una solución no nula. Lo que acabo de mostrarles es que existen soluciones tal que la divergencia de esto es igual a cero, y si impongo apropiadamente las condiciones, puedo encontrar una solución no nula, que es el campo que acabo de escribir antes. Esta solución que está acá, esta que podríamos llamarla acá asterisco. Entonces, notar bien que hay una solución no nula. Y la solución no nula es la que acabamos de escribir ahí. Es decir, que esta solución genera un campo, es decir, tengo soluciones, como el caso del magnetismo, tiene soluciones en las cuales no tiene un polo. Hasta ahora lo que habíamos descubierto es que, por ejemplo, si yo tenía una carga eléctrica negativa o positiva, por ejemplo, si ponemos acá un protón, ¿ok? Algo que tenga carga positiva, entonces sabíamos que esto generaba por la ley de Coulomb, o si quieren de Gauss, generaba un campo eléctrico que salía hacia afuera. Ahora, si teníamos una carga negativa, un electrón, entonces el campo eléctrico entraba hacia acá adentro. Pero ahora lo que estamos descubriendo es que puede existir este límite muy particular de que hayan partículas en la naturaleza que tengan esta propiedad exótica de que si yo la coloco acá, o sea, la coloco acá, pero esta partícula tiene una dirección, igual que el magnetismo, tenía un norte y un sur, tiene una flecha de alguna forma que da cuenta de las cosas. Esta flecha, que es un dipolo, entonces es una cosa que tiene una carga neta, una carga Q0. Sin embargo, lo interesante es que esta cosa que está acá sí puede generar entonces un campo eléctrico no nulo, ¿ok? Que tiene esta estructura un poco como la que dibujé ahí. Quizás debería colocarles una figura más bonita. Por aquí tengo una que ilustra un dipolo, esta está acá. Entonces, esta está aquí,
Como ven aquí, este ilustra la forma que tiene un dipolo. Típicamente se colocan dos cargas, entonces el campo eléctrico tiene esta forma, simplemente yo se lo estoy dibujando por fuera, o sea, se lo dibujaba de más a menos y se lo está encerrando así. ¿Ok? Pero lo interesante es que podemos tener partículas que no tienen carga neta, pero sí tienen un momento dipolar. Quizás la más sorprendente de todas es, y esa es la segunda observación, es lo que llamamos un neutrón. ¿Ok? Los neutrones, que son las partículas que forman el núcleo, los neutrones tienen carga cero. Pero sin embargo, si yo coloco un neutrón, representémoslo acá, un neutrón, y al frente le coloco un electrón, sí hay una fuerza entre ellos. Y la razón por la que hay una fuerza entre ellos es que el neutrón sí genera un campo magnético, es decir, que sí genera un campo eléctrico. Es decir, que si uno mira, entonces este sí genera un campo eléctrico, tiene un momento dipolar y genera entonces un campo eléctrico. Por lo tanto, un electrón sí va a sentir una fuerza de atracción por un neutrón. O sea, el neutrón, a pesar que le llamamos neutrón, significa no carga, pero no carga no significa que no generen campos eléctricos. De hecho, un neutrón, si buscan típicamente, tiene un momento dipolar, ¿ok? Un neutrón, entonces tiene un momento dipolar, tiene un dipolo, ¿ok? Tiene un dipolo, y el dipolo que tiene, por ejemplo, si uno lo mide, es bastante pequeño, pero tiene un momento dipolar P, que es del orden de 2,9, si es que no me equivoco, por 10 elevado a, son culón centímetro, esa es la unidad, culón, metros, perdón, o culón centímetros, por 10 elevado a menos 26. Es muy chiquitito, pero esto nos demuestra que las partículas fundamentales sí tienen campos eléctricos, es decir que no sé si van entendiendo la idea, pero la idea es muy profunda. La idea, bueno, insistir, es que, quiero volver un poco atrás, es que en la naturaleza podemos encontrar partículas que están neutras, pero generan campos eléctricos. Y la razón de eso es que tienen una distribución de su descarga al interior. Bueno, esto nos llevó a entender un poco más profundamente los neutrones y después descubrir que en el interior tiene cargas, que son los quarks, estas partículas más fundamentales, las cuales efectivamente tienen un par de quarks con distintas cargas, y esto genera que tenga un momento dipolar. ¿Ok? Pero eso no es lo único. Profesor, ¿Sí? Sí, sí. em, me queda un poco la duda de cómo funciona Gauss entonces en este caso, como la carga total es cero. Claro. Lo que pasa es que, El... sí, la pregunta es cuando la carga total es cero, tú te preguntas si la única solución que tiene es que campo eléctrico sea cero, ¿cierto? Ah, La perfecto, respuesta es no. Hay otras soluciones que tú puedes encontrar. De hecho, lo que hice fue explícitamente esta solución que está ahí es solución de la ecuación de Gauss sin carga. ¿Ok? Si la reemplazas, vas a descubrir que es solución. ¿Ok? Y no solo perfecto, hay esta, hay otras más que se llaman multipolares, que puedes colocar cuatro cargas, puedes colocar muchas configuraciones tales que la carga total sea cero y te generan campo eléctrico distinto a cero cuando tomas el límite tiende a cero. Pero sin duda la más importante es esta que llamamos dipolo. ¿Ok? Es decir, que una partícula fundamental no tenga carga no quiere decir que no genere campo eléctrico. Y simplemente para ilustrar eso con algo que me parece más común, es otro ejemplo inesperado es las moléculas de agua. Las moléculas de agua parecen ser muy simples, pero físicamente son muy complejas, digamos, tienen propiedades dipolares muy complicadas que hacen que tenga propiedades extrañas. Pero entonces el agua, que es muy importante en nuestra vida, que es una molécula que llamamos H2O, si uno bueno, quiere decir, bueno, eso, si uno la grafica, tiene una imagen mejor, pero tiene una molécula grande de oxígeno, ¿ok? Y tiene dos moléculas pequeñitas por acá abajo, que son las moléculas de hidrógeno, ¿ok? Aquí tengo una figura un poco mejor hecha, simplemente quiero ilustrar y explicar un poco mejor qué es lo que hace el agua, ¿ok? Aquí la coloco acá y la voy a colocar aquí. Esa es típicamente la estructura de la molécula de agua, ¿ok? Los nanómetros que tiene, ahí está típicamente la distancia. Un nanómetro son 10 angstrom, o sea, son típicamente un angstrom, perdón, un 0,1 nanómetro, un angstrom. Y fíjense esta parte de acá, que aquí está marcada acá, dice más y acá dice 2 menos. Si uno calcula, la molécula de agua tiene un dipolo en esta dirección. ¿Ok?
Entonces tiene un dipolo que va, perdón, siempre el dipolo por definición va de carga menos a más. Así que tiene un dipolo que va en esta dirección así. Así que una molécula de agua, si uno se acerca a ella, genera un campo eléctrico, ¿ok? Tiene un campo eléctrico, no nulo, que tiene la forma, si quieren, como lo acabo de hacer, es decir, que viene de acá hacia así, ¿ok? Tiene un campo eléctrico y tiene esta forma que está ahí. Así que esto sería su campo eléctrico. Así que cuando tengo un vaso con agua, en realidad es un medio dipolar. ¿Okay? Tiene la propiedad de que su estructura molecular tiene estos dipolos que son importantes, digamos. Así que tiene dipolos. Las moléculas típicamente que conocemos, casi muchas de ellas tienen dipolos porque sus centros de cargas no coinciden y por lo tanto pueden generar campos eléctricos. De hecho, aquí busqué, bueno, puse una página web para que la puedan mirar, pero en esta página web, por ejemplo, la que está acá, salen las propiedades del agua. ¿Ok? Me dicen si les apareció. Si les apareció, entonces aquí están las propiedades No, moleculares profesor. del agua. ¿Ya la están viendo? Bien, gracias. Sí, Entonces, ahí tiene el agua, muchas propiedades, pero una de las propiedades interesantes, bueno, si las vemos a nivel molecular, es lo que llamamos propiedades moleculares, y ahí pueden ver que tiene un dipolo de 6,2 por 10 elevado a menos 36 culón metro. ¿Ok? Así que también tiene una estructura y genera campo eléctrico que le permite a las moléculas de agua, de hecho, formar estas muy bonitas estructuras que seguramente muchos de ustedes han visto en muchas animaciones o fotos, es muy espectacular, que son los cristales de agua. Y todo esto se debe a la interacción dipolar que tiene la molécula unas con otras. Y también, por ejemplo, uno se pregunta por qué cuando uno enfría el agua, por qué el volumen es más grande, también tienen que ver con esta estructura dipolar que tiene, que nos permite entender que efectivamente a más bajas temperaturas el cristal ocupa más volumen que el estado, estado líquido. ¿Okay? Así que es bastante interesante la molécula de agua en muchos aspectos, pero en lo que les quiero insistir es que genera un campo eléctrico no nulo, así que tiene propiedades bastante interesantes, digamos. Entonces, para nosotros es profesor. importante entender que la materia está formada así, ¿sí? ¿Por qué se llama momento dipolar? Es porque en realidad la palabra momentum es como, bueno, si en realidad uno dice por dónde viene, en realidad tiene que ver con que de esta expresión que yo hice en Taylor acá, voy a tratar de volver a, es una, más bien una expresión de corte más bien matemática, pero la palabra dipolo yo creo que a todos nos queda claro porque tengo dos polos, ¿ok? Esa parte estamos bien y la entendemos sin problema. La parte que le llamamos momento dipolar es que, ok, ahí aparece, es que, les debe haber aparecido la tablet, es que cuando uno expande estas expresiones, uno va tomando, tomé el primer término en L, el subsiguiente va en L cuadrado, y etcétera, etcétera. Si uno calcula, lo que hacemos aquí es una expansión en momentos, ¿ok? Entonces tenemos el momento uno, es como hacer la expansión, le llamamos simplemente como la expansión en serie de Taylor, le llamamos momento, viene un poco de otros lenguajes, en otros contextos de la física, y por eso le llamamos momento dipolar. ¿Okay? Simplemente es por la expansión en L cuadrado, en L cuadrado, L cubo, etc. En la primera le llamamos dipolo, a la segunda cuadripolo, multipolo, etcétera, etcétera. Y simplemente viene de esta expansión matemática, esa es la razón del nombre original. ¿Ok? Ok, entonces tenemos este dipolo. No sé si tienen alguna otra pregunta más, porque si no, simplemente voy a estar haciendo más preguntas, pero espero que hayan entendido algo profundo, es que las partículas fundamentales pueden tener, sin tener una carga neta cero, o sea, conteniendo una carga neta cero, perdón, pueden generar campos eléctricos. Así que ese es el primer resultado inesperado. Y el segundo resultado tiene que ver con esto, que el que está diciendo es que ok, las moléculas debido a su estructura electrónica, pueden tener dipolos. ¿Ok? El agua está neutra, no cabe duda que está neutra, sin embargo, genera un campo eléctrico. ¿Ok? Entonces eso le hace tener propiedades interesantes.
Entonces, ¿qué propiedades podemos decir? Para un poco más aprender con qué propiedades tienen los dipolos. Entonces, lo que les voy a enseñar algunas propiedades que pueden ser útiles son, la primera es cuál es el voltaje, ¿ok? El voltaje, si quieren verlo así, voltaje de un dipolo. Entonces, simplemente ya conocemos su campo eléctrico, el voltaje nos va a ser útil, con él vamos a calcular cosas, así que necesito que conozcan el voltaje de un dipolo. Entonces el voltaje de un dipolo, de nuevo, simplemente es el voltaje, tomo una carga positiva, ¿ok? Y la coloco simplemente en Q, partido por 4 pi epsilon 0, y la primera carga la coloco en la posición 1 partido por R menos R' menos L, y después coloco una carga negativa y la posiciono en la otra posición, que era simplemente es 1 partido por R menos R'. ¿Ok? Eso me daría el voltaje de un dipolo. Simplemente dos cargas con signo opuesto puestas en distintos lugares. Si la coloco así, y ahora hago mismo, entonces usando por analogía, expandimos esta expresión que está ahí y tratamos de entender que lo que nos da esto que está acá, nos va a dar simplemente que el voltaje va a ser simplemente el primer término Q partido por 4 pi epsilon 0, ya tenemos un poco más de experiencia, nos da 1 partido por R menos R', desarrollamos en Taylor, eso si lo desarrollamos en Taylor nos queda que era 1 menos 2 veces y lo subo arriba, así que eso nos va a dar que va a ser entonces 1 más, entonces R menos R' por L, ¿ok? Partido por, en este caso, simplemente R menos R' al cuadrado. Y esto menos 1 partido por R menos R'. Exactamente el mismo tipo de cálculo que estaba haciendo en delante. Y luego, si de acá si hacemos la misma analogía, aquí vamos a descubrir que esto cancela esto de acá y por lo tanto el voltaje, ¿ok? O el potencial electrostático, si quieren verlo así, que genera un dipolo, es simplemente, y acá tengo otra cosa importante, tengo en este caso acá, tengo, aquí tengo Q, y acá tengo L, los multiplico y reconozco el dipolo, entonces me queda que vale simplemente el dipolo, perdón, voy a cambiar de color, me queda el dipolo por R menos R', y todo esto me queda entonces dividido R por R, entonces me queda R menos R' al cubo, y esto dividido por 1 partido por 4 pi epsilon 0. Por lo tanto, esto está acá, me entrega, si quieren verlo así, me entrega el potencial que tiene un dipolo. ¿Okay? Así que si fijan, lo que nos está enseñando esto está acá, si quieren simplemente para entenderlo un poco mejor, voy a calcular algunas propiedades más como la energía, pero lo que nos dice es que simplemente hace un pequeño resumen para que no olviden lo que estoy tratando de hacer, resumen. Entonces el resumen que estoy diciendo es lo siguiente. Entonces, un electrón o una carga Q, entonces tiene simplemente campo eléctrico, que es de la forma Q partido por 4pi epsilon 0 R menos R' elevado a 3 en la dirección R menos R'. Es decir que eso va como el inverso al cuadrado de la distancia. Un dipolo lo que tiene es un campo eléctrico, ¿ok? Un dipolo, a veces colocamos D o P en distintas notaciones, P. Un dipolo entonces tiene un campo eléctrico, como vimos, que es un poco más complejo, pero lo único que quiero hacer notar es que va como 1 partido por la distancia elevado, esta va como 1 partido por la distancia elevado al cuadrado. Un dipolo, sin embargo, va como 1 partido por la distancia elevado al cubo. La expresión un poco más compleja fue la que les escribí, es decir, si la quieren recordar, era simplemente era 1 partido por 4 pi epsilon 0 de qué? De R menos R' por P dividido por R menos R' elevado en este caso a 5 en la dirección R menos R'. Se fijan, tengo 2R' arriba, así que eso me da 1 partido por R al cubo menos P partido por R menos R' elevado al cubo. Así que efectivamente eso decae mucho más, un dipolo decae mucho más rápido con campo eléctrico, una partícula puntual, pero tiene esencialmente, esa es la primera diferencia, decae en general más lento. ¿Okay? Ahora, ¿cómo entender cómo ahora la materia es afectada si es que la materia tiene dipolos? ¿Cómo es afectada por campo eléctrico? O si la materia no tiene dipolos, en presencia de un campo eléctrico, ¿cómo se polariza o se vuelve dipolar? Eso es lo que hay que entender.
Entonces, para eso, lo que voy a hacer primero es estudiar un poco cómo se forma, cómo es la energía de un dipolo. Eso me va a ayudar a entender el mecanismo de polarización de un medio. Energía de un dipolo. Entonces, la energía de un dipolo es simplemente, uno dice, bueno, es muy fácil, tengo una carga positiva, tengo la energía, la escribimos como U. Entonces, uno dice, tengo una carga Q, ¿ok? Que está en el potencial evaluado en R más L, y le resto una carga menos Q que está en el potencial evaluado en R, ¿ok? Y de aquí simplemente, si expando esto en Taylor, simplemente esto me queda Q, el término acá me queda Q, me queda simplemente gradiente de phi por L, el término cuando L es 0 se cancela con el otro, más orden L cuadrado. Y por lo tanto, cuando tome el límite tiende a 0, el único término que va a sobrevivir, porque este acá es proporcional a L cuadrado, se va a ir a 0 por estar multiplicado por la carga. Por lo tanto, el único término que va a sobrevivir en la energía va a ser que la energía vale simplemente, en este caso va a ser el gradiente del potencial electrostático, ¿ok? Por en este caso, me queda ahí un punto por P. ¿Ok? Así que nos queda eso que está ahí. Y esto que está acá, si lo reescribimos, en realidad lo volvemos a reescribir, el gradiente del potencial es el campo eléctrico, así que eso nos queda que la energía vale menos el campo eléctrico por P. ¿Ok? Esta expresión va a ser útil para entender qué es lo que hace el campo eléctrico a un dipolo. ¿Por qué? Simplemente para explicar el por qué. Si la energía de un dipolo es el campo eléctrico multiplicado por P, entonces esto nos dice, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nos dice, la física, esto nos dice inmediatamente algo interesante. ¿Qué es lo que nos dice interesante? Lo notamos con observación. Nos dice que si yo, por ejemplo, aplico, imagínense, coloco un campo eléctrico en esta dirección y coloco un conjunto de dipolos, puede ser uno solo, pero coloquemos un conjunto de dipolos para tener la idea, en cualquier dirección, así, lo que va a hacer el sistema es que simplemente va a tratar de minimizar la energía. Al sistema físico le gusta disminuir la energía. Y si la energía es el producto del campo eléctrico por el producto del campo eléctrico por P, eso obviamente cuando son ortogonales cero, pero cuando son paralelos, entonces eso es un número negativo y grande. Por lo tanto, lo que hace el sistema cuando minimiza la energía, minimiza la energía, lo que hace el sistema es que rota los momentos dipolares y todos van a quedar orientados exactamente en la dirección del campo. En este caso, nos va a quedar una imagen así. Todos van a quedar exactamente, se polariza el sistema y todos tienen que quedar orientados. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Una propiedad, la energía, que simplemente la calculamos a partir de eso y contamos esto acá, ya nos enseña una propiedad muy profunda. Nos dice que, y lo voy a anotar porque es muy importante, esto nos dice que los campos eléctricos externos, los campos eléctricos externos orientan o reorientan los dipolos. ¿Ok? Las moléculas de agua son dipolos, entre ellas están interactuando, se tratan también de reorientar, pero cuando en un campo externo las reorienta externamente. No sé si les queda claro esta idea, pero con esta idea voy a al fin poder explicar qué es lo que quiero explicar, este fenómeno, espero que lo logren entender. O sea, al fin tengo la herramienta para explicar lo que les enseñé en la primera clase, que quizá es el ejemplo más antiguo, que tiene que ver cómo los griegos descubrieron que la materia se polarizaba, cómo la materia se volvía polarizada y se atraía. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora tengo al fin los ingredientes, como lo acabo de decir, para poder explicar esto que simplemente se recuerdan cuando yo colocaba una regla, ¿ok? Colocábamos una regla, y si la regla estaba cargada, Antes, porfa. perdón, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer ¿Puedo una pregunta? preguntarle algo antes? ¿Esas flechas que puso ahí en azul son puros dipolos distintos Sí, son puros que se dipolos. reorientan? ¿Ah? Eso es. O sea, lo estoy representando como flechitas, pero puedes pensar que son Pero moléculas. son, por ejemplo, ahí hay cuatro dipolos distintos, ¿o Sí, no? sí. A Ya, cada es que eso uno no me quedó. la energía se suma y te quedan que cada uno se minimiza, son paralelos. Pero te lo puedes imaginar como moléculas de agua, un gas, o te lo puedes imaginar como lo que quiero explicar ahora. O sea, lo que quiero tratar de explicar ahora es que la materia, por ejemplo, se recuerdan, teníamos y aquí colocábamos papel.
papelitos pequeños y cuando de pequeños lo que hicimos fue simplemente frotábamos con la regla el pelo y entonces con eso descubríamos que esto se cargaba, supongamos se carga positivamente. Y la pregunta es, ¿por qué esto atraía el papel? Y cuando ustedes me lo explicaron hace mucho tiempo atrás, lo que me dijeron era que, bueno, lo que pasa es que entonces me dijeron que acá el sistema se polarizaba y esto hacía que entonces el papel quisiera saltar. Y lo que ustedes decían es correcto, se polarizaba, pero ¿qué significa polarizar? Polarizar significa que la materia, si uno mira la materia, las cargas al interior no es que están fluyendo. En realidad lo que pasa es que los dipolos de la materia se reordenan. ¿Ok? La materia en realidad la entendemos como un conjunto de material que puede estar neutro, que no es dipolar. En la presencia de un campo externo se polariza, las moléculas ligeramente a nivel molecular o se giran o sus cargas se deforman, de tal forma que si uno la mira, en realidad si uno la mira con cuidado, el papel, si lo pudiéramos amplificar, lo voy a amplificar acá para tratar de explicar qué es y así vamos a modelar la materia. En realidad si la miran, la materia en su interior, cada pedacito de ella, lo voy a ilustrar así, voy a estar desordenada, por ejemplo así, cada pedacito de ella tiene dipolos, ¿ok? Y estos dipolos en principio están desordenados, de tal forma que no tienen ninguna carga ni nada. Pero en presencia de un campo eléctrico, lo que van a hacer es que se van a reorientar estos dipolos de tal forma de satisfacer la propiedad que les dije antes, y eso hace que tengan una carga neta, no nula. No es que las cargas, no es que, porque hasta ahora les he enseñado que hay materiales como los conductores que se mueven los electrones, pero el papel no es un conductor. En el papel no es que los electrones están cruzando de un lado al otro lado del material. En realidad lo que hace en el papel, cuando ustedes se frotan una regla plástica y se la acercan o algún material plástico, lo que hacen es que las moléculas se reorientan, o estos dipolos al interior de estas moléculas se reorientan, y una vez que se reorientan, efectivamente forman un material cual está polarizado, tiene cargas de un tipo y de otro tipo en el espacio en total. O sea, si lo miran con cuidado, en realidad esto, si yo le aplico este campo que está acá, entonces en la práctica lo que le va a pasar es que, voy a dibujar, lo que pasa simplemente es que se reorientan, y al reorientarse lo que va a pasar es que se van a colocar muchos así, se reorientan de esta forma, y de tal forma aquí tengo más, 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 y aquí menos, 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 más, 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 menos, 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 más, 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 menos, 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 de tal forma que cuando yo lo miro desde lejos, fíjense que acá solo tengo cargas más, y cuando lo miro desde lejos, acá solo tengo cargas menos, y esto entonces hace que efectivamente tengamos esta imagen que es la que aprendimos de pequeño, que el material se polariza. ¿Ok? Así que esta es la idea, que ahora quiero dar una forma matemática profunda detrás, pero para esto requerimos que la materia tenga dipolos, que se pueda polarizar, que tenga, voy a definir el concepto de polarización, que tenga o dipolos internos o que se puedan inducir. Así que por ahora voy a suponer que la materia tiene dipolos, y después les voy a explicar cómo un campo eléctrico puede inducir dipolos en la materia si es que no los tiene. Si está completamente neutra, entonces al tener un campo externo se puede polarizar. Y si está polarizada, como el caso de las moléculas de agua y como el caso de muchos materiales, la presencia de un campo eléctrico lo que puede hacer es que reorienta los dipolos. Y eso hace que entonces el material quede polarizado, tenga polo norte, polo sur, carga de un tipo más del otro tipo, y después ellas, como son ahora dipolos a escala macroscópica, sienten fuerzas eléctricas, y por eso el papel salta. ¿Ok? No sé si alguien Profesor, tiene duda de eso, porque ahora simplemente voy a matematizar lo que acabo de decir, digamos. No sé si alguien tiene dudas de eso, si no, simplemente... yo, profesor, entiendo todo lo que acaba de explicar, pero ¿y por qué cuando corre el hilito de agua con la regla pasa al contrario, como que se alejan? ¿Es porque se reordenan de distinta forma nomás? Claro, claro, piensa lo mismo. El agua ya te dije, este es un perfecto material bipolar. Entonces, cuando tú le acercas las cargas, mueves estos dipolos y entonces se repelen, se reorientan en el otro sentido. Perfecto. ¿Ok? O sea, va a depender del tipo de material y el tipo de cargas que coloques. ¿Ok? Así que se puede reorientar en una, en otra dirección. Pero efectivamente es eso lo que hace, se polariza. El caso del hilo del agua es perfecto como ejemplo. Y eso es justo lo que llamamos, y es lo que voy a empezar a decir, es lo que llamamos un materia dipolar, o medio dipolar, así lo vamos a llamar, o medio dipolar. ¿Ok?
¿Qué es esto? Lo que voy a suponer por ahora, sin todavía saber por qué, voy a suponer que la materia que vamos a estar estudiando está formada por dipolos. Puedo tratar de explicar de dónde podrían venir. Pero primero suponemos que la materia está llena de moléculas al interior que son dipolos que no necesariamente están ordenados, están en cualquier dirección. ¿Ok? Piensen, como tú dijiste, un vaso de agua. ¿Ok? Con agua al interior o cualquier pedazo de materia que tiene dipolos. Y obviamente lo que les estoy tratando de convencer es que si le aplico un campo eléctrico se van a orientar, pero por ahora no necesito todavía aplicarle un campo eléctrico, simplemente voy a suponer que la materia, a pesar que está neutra, todo esto está neutro, ¿ok? No tiene carga, sin embargo al interior tiene dipolos que están interactuando, ¿ok? Así que la materia está neutra al interior. Y lo que voy a hacer ahora es introducir un primer concepto que dé cuenta de esto, y el concepto que voy a introducir es lo que llamamos polarización. Entonces este concepto va a ser el concepto que nos va a dar cuenta a escala macroscópica de los dipolos. Entonces lo llamamos polarización, obviamente tiene que ver con el concepto que ustedes aprendieron de pequeño de cuando tomaban un papelito y lo lograban polarizar. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Es muy simple, la polarización, lo que uno va a decir es que, bueno, si aquí tengo muchos dipolos, entonces puedo tomar un pedacito de este material, ¿ok? Y aquí definir este concepto que para definirlo del dipolo lo voy a llamar P con dos rayitas así, va a ser un vector, va a tener dos rayitas para distinguirlo del dipolo, si no va a estar llamar polarización. Y la polarización, ¿qué es lo que es? Simplemente va a ser simplemente, a igual cuando tienen masa, va a ser simplemente en el límite que tomo un volumen que tiende a cero, ¿ok? Tomo algún volumen tendiendo a cero, coloco V, tiende a cero aquí. Voy a simplemente contar, voy a sumar todos los dipolos que hay al interior y lo divido por entonces el volumen. ¿Ok? Esto, si quieren verlo, en realidad es lo que llamaríamos densidad de dipolos. Densidad de dipolos. Es eso lo que dipolos. Es este concepto que estoy llamando densidad de dipolos, es lo que llamamos polarización. ¿Ok? Entonces simplemente me va a medir, en realidad en la práctica, que es lo que me va a importar es si yo tomo un volumen cualquiera, pedacito muy pequeño de materia, y me pregunto, ¿cuántos dipolos hay aquí? O sea, me pregunto, ¿cuántos dipolos hay aquí? Si esto es infinitesimal, estoy pensando que esto es un volumen chiquitito, esto simplemente me va a decir que los dipolos que hay aquí va a ser igual a la densidad de dipolos, que es la polarización, ¿ok? Por el volumen. En realidad, esta es la expresión práctica y útil que nos va a servir para calcular y entender cosas. ¿Ok? Simplemente la polarización va a ser el número de dipolos que tengo dividido por el volumen al cual están. Igual como la densidad de masa era la masa que tengo en un volumen dado, cuando entiendo esto que sea muy pequeño, en este caso voy a medir una cantidad vectorial que me dice el número de dipolos. Recuerden, los dipolos son simplemente, me los imagino como puntos en los cuales tengo dos cargas muy cerca que tienen que ver con, en este caso, las moléculas que forman material o tienen que ver las partículas. Pueden ser partículas, tal como les dije, neutrones que tienen momento dipolar. ¿Ok? Así que tiene esta estructura, esta cantidad que está acá. Y ahora, lo interesante es con esta cantidad puedo decir propiedades del material. ¿Ok? Bueno, lo primero quizás debería ser algunas cosas, digamos. Por ejemplo, la polarización. Entonces, P es la polarización. Está medida en unidades físicas que obviamente tienen que ver con dipolos. Dijimos que los dipolos tienen unidades de Coulomb por distancia, metros, y esto está además dividido por un volumen, así que metro al cubo, así que esto tiene dimensiones de Coulomb partido por metro cuadrado. Esas son las dimensiones de la polarización. Y la pregunta es que, y así como tratar de construir cosas, es que voy a suponer que hay un material cualquiera, me lo imagino acá. Para imaginármelo, como alguien me preguntó antes, siempre es más fácil pensar los dipolos, a diferencia de las cargas, son puntos sin flecha, los dipolos tienen flecha, así que me imagino flechitas, estos son dipolos, hay muchos dipolos, que pueden estar en cualquier dirección. ¿Ok? Todas estas flechitas son dipolos, y estos dipolos los represento por letra P. Y la propiedad macroscópica de estos dipolos, ¿ok? El conjunto de ellos lo voy a representar por la polarización. ¿Ok? Es la densidad de dipolos que tengo ahí. Fíjense que es una suma de flechas. Así que puedo tener muchos dipolos, pero la polarización puede ser cero. ¿Por qué? Porque si las flechas están apuntando en direcciones diferentes, entonces se pueden cancelar y anular. Así que tener cuidado con eso que está ahí.
Y la pregunta que me quiero hacer es simplemente si yo me doy un punto en el espacio cualquiera, ese que está acá, y me puedo preguntar si tengo un material polarizado, es decir, que tiene dipolos al interior, me puedo preguntar cuál es el voltaje y cuál es, o el potencial electrostático y cuál es, en este punto R, cuál es ese campo eléctrico generado por un material que está polarizado, ¿no? Que es un material que tiene dipolos distintos. Es decir, yo coloco un vaso de agua frente a mí y me pregunto cuál es el campo eléctrico que él me ejerce a mí. ¿Okay? Por supuesto, en el caso del agua líquida, los dipolos están en todas las direcciones y la polarización es cero. Sin embargo, si yo le aplico un campo eléctrico al agua, la puedo quizás reorientar un poco más y polarizar, y quizás ahí sentir un campo eléctrico, como lo que hacemos cuando con la regla acercamos el papel y ese papel ahora quiere saltar hacia la regla. ¿Okay? Pero nos imaginamos cualquier material que tiene dipolos, pueden estar estáticos, pueden estar moviéndose, y nos preguntamos cuál es el campo eléctrico que se genera sobre él. Y para responder eso, lo entretenido es que vamos a tener una representación muy simple. Eso es la gracia que tiene propiedades muy simples, parecer complejo, pero vamos a ver que se puede entender en forma muy, muy simple. Veamos cómo hacer eso. Pero para hacer eso, lo que hay que hacer es que resolver primero el voltaje. Es mucho más fácil calcular el potencial electrostático. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El potencial electrostático es muy simple. En este caso, el potencial electrostático de un dipolo era simplemente P por R menos R' dividido por R menos R', y esto está dividido por 4 pi epsilon 0. ¿Okay? En este caso, si son muchos dipolos, hacemos una suma sobre todos los dipolos y sus posiciones respectivas. ¿Okay? Y obviamente aquí me faltó un 3, obviamente esto dividido a partir por 3. Y cuando esto lo transformamos en su forma integral, esto se va a transformar simplemente en un dp, suma de dipolos. Ok, ahora sacamos el índice porque es una suma continua. Entonces nos queda simplemente de R menos R' partido por 4 pi epsilon 0, R menos R' elevado a 3. Y ahora esto de P, obviamente, como nosotros sabemos hacer integrales, pero en volúmenes, no en suma no sabemos sumar simplemente vectores, sino que lo que sabemos hacer es suma en volumen o integral en volumen. Esto lo escribimos en la forma más adecuada y por eso la polarización es cómoda y es la buena expresión. Esto lo transforma en integral de volumen. ¿Cuál volumen? El volumen del objeto que estoy estudiando, B. Y esto entonces ahora sí me queda dp, lo transformo simplemente en la polarización por la integral de volumen. Entonces me queda R menos R' partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R' elevado a 3, y eso es una integral de volumen. Entonces la práctica va a ser así como vamos a tratar de calcular este tipo de cantidades, digamos. Y para hacer esta cantidad, en forma simple e intuitiva, porque queremos relacionarnos con cosas que conocemos, uno ocupa una pequeña propiedad matemática y de ahí vamos a sacar una interpretación de qué es la polarización. Entonces, ¿cómo usar esta propiedad matemática? Entonces hacemos algunas propiedades. Entonces, interpretación, para tratar de entender un poco mejor esto. Entonces, interpretación, pero para interpretar bien hay que hacer una pequeña operación matemática. ¿Cuál es la operación matemática? Si tomo esto que está acá y lo escribo así, esto es P por, fíjense, esto lo puedo separar como 4 pi epsilon 0, y esta parte de acá la puedo reescribir como el gradiente de 1 partido de R menos R', ¿ok? Si tomo el gradiente de eso, me saca hacia afuera R menos R' y aumenta el exponente. Ahora, si lo digo con respecto a R, me saco un menos, pero si hago la derivada con respecto a R', el gradiente está hecho con respecto a R', me queda esta expresión matemática que está acá. Esto que está ahí matemáticamente, si es que alguien no lo ve, es exactamente R menos R' partido por R menos R' al cubo. Entonces ocupo esa expresión que está ahí. Una igualdad más, con una igualdad más, y ya voy a tener una interpretación simple. ¿Cuál es la igualdad que ocupo? Es que fíjense, aquí tengo P por R, entonces voy a recordar una identidad matemática que nos va a ser útil para esta interpretación. Identidad. ¿Cuál es la identidad que voy a usar? Es simplemente usar el hecho que gradiente de un escalar por un vector f es simplemente, eso es, esto entonces, esto es divergencia, esto es gradiente de lambda por f, que es la expresión que yo tengo ahí, más esto es lambda por divergencia de f. Entonces, fijan, eso que tengo ahí, si lo reemplazo, voy a contar que phi
vale entonces ocupando esta integral que está acá, donde voy a usar esta expresión que está acá, que es la que tengo ahí. Entonces phi lo puedo reescribir como simplemente 1 partido por 4 pi epsilon 0, y voy a escribir dos términos. El primer término va a ser una integral de volumen, donde coloco la divergencia de todo, divergencia del producto, es decir, que me queda P partido por R menos R' de B, menos, y el segundo término lo tengo que pasar hacia el otro lado, me queda que simplemente es la integral de volumen de la divergencia, en este caso de la polarización, ¿ok? Con respecto a R', dividida por R menos R'. Y ya está, ya estamos casi, ya sé que estamos casi en la hora, simplemente quiero usar esto porque esta es la interpretación fácil del problema. Una vez que entendamos esto, vamos a ver que es fácil calcular. Por eso quiero simplemente terminar esta idea para que sea simple y no pareciera ser complejo. La primera es una divergencia de algo total, así que aquí ocupo Stokes para resolver este problema, así que usamos Stokes. Nos dice que el primer término es 1 partido por 4 pi epsilon 0. La integral de la divergencia es la integral de frontera cerrada de simplemente P, ¿ok? Eso me queda P por el ds orientado partido por R menos R'. Y el segundo me queda menos, y esta está perfecta, esta ya está bien. Me queda esto hasta acá. La integral de volumen de la divergencia, voy a colocar el signo más acá y menos acá para explicar qué es lo que es después, interpretar ahora físicamente. Ya está. Y ahí tengo todo lo que quiero para explicar. Y voy a tratar de terminar aquí. ¿En qué sentido? Fíjense que el potencial vale esto que está acá. El potencial vale esto que está acá. Y esto que está acá, voy a subrayarlo y solo un comentario más. Esto que está acá, fíjense, se parece mucho a cosas que ya hemos calculado. El potencial de una densidad de carga era simplemente la integral de la densidad de carga partido por R menos R', que es justo lo que tengo acá. Así que esto lo puedo interpretar, y esta es la buena interpretación, la forma simple de entender la polarización. Interpretación es la siguiente. La interpretación es que este término de acá, el primero de acá, me hace interpretar esto como simplemente una densidad de carga, llamamos densidad de carga de polarización, que simplemente directamente es la polarización por n. Si lo multiplico por n, eso me queda escalar, así que me queda una integral de superficie, y me queda que la densidad de polarización volumétrica, si esto lo puedo ver como si esto fuera simplemente una densidad de carga. Por eso se parece a los problemas que ya hemos estudiado, simplemente la integral de una densidad de carga partido por R menos R', eso es el potencial. Me queda que vale menos la divergencia de la polarización. Entonces, estas dos expresiones, voy a comentarlas con más cuidado en la próxima clase, pero estas dos expresiones que están ahí son muy simples, y lo que nos hace entender es que cuando un medio está polarizado, entonces en realidad tiene una especie de densidad efectiva de cargas que tiene que ver con la normal por la polarización en la superficie, y una densidad de carga volumétrica que tiene que ver con el gradiente de la polarización. Voy a explicar eso, cómo funciona, es muy fácil entenderlo, y en realidad finalmente un medio esté polarizado es como que tiene una densidad de cargas de las viejas que habíamos estudiado antes, y una densidad volumétrica. Eso nos va a permitir entender y hacer cosas muy simples, y poder hacer con cosas interesantes con ellas. ¿Ok? Pero lo voy a tratar de hacer con un poco más cuidado en la próxima clase. Y la próxima clase también les voy a tratar de enseñar la magnetización, que es la análogo a la polarización, es exactamente el mismo proceso de unas matemáticas muy similares que nos enseña cómo un material en presencia de un campo magnético se magnetiza, igual como un material se polariza. Son muy similares las expresiones matemáticas, y por eso voy a tratar de mostrar las dos cosas muy en paralelo, y eso nos va a permitir entender cómo una persona cuando acerca un imán o un desatornillador, por ejemplo, un tornillo, este se magnetiza y después puede magnetizar otros tornillos de igual forma. Entonces, lo importante, espero yo que hayan entendido, no sé si tienen dudas, pero es este proceso de que uno aplica campos externos, que fue la primera imagen que les mostré. Uno aplica campos externos y la materia se dipolariza, es decir, las cargas se distribuyen, y por otro lado, los orbitales se deforman un poco. Son estas dos ideas con las cuales voy a tratar de entender cómo funciona la materia bajo campo eléctrico y magnético, que vamos a ver después cómo cambian las ecuaciones que hemos estado escribiendo en presencia de ellas que están ahí. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Sí, yo tengo, pero no es una duda, en verdad es si pudiese subir
las imágenes de la última, clase 24 y esta clase, porque son las únicas que faltan, del PDF, o sea, las Ah, imágenes de ok, lo que sí, hemos escrito sí, en el iPad, por favor. sí, sí, Muchas sí. gracias. Sí, pensaba subírselas de grupo, pero sí, las puedo ir subiendo clase a clase. Es más liviano, de hecho. No es más liviano. Sí, las subo, no hay problema. No sé si alguien más tiene dudas o no, pero piensen cómo la materia afecta simplemente los campos eléctricos, cómo afecta la materia. ¿No? ¿Estamos claros? No sé si alguien más tiene dudas. Si no tienen dudas, entonces voy a colocar quizás así. No sé si tienen alguna pregunta o duda, si no estamos claros. Si no estamos viendo el jueves, les recuerdo entonces también que esta semana tenemos control. Así que obviamente les recomiendo bueno, que hayan estudiado, espero que estén tranquilos y no y solo mi recomendación, después, bueno, yo también revisé una pregunta de la tarea, mi consejo es que traten de ser muy claros en sus respuestas. Hay muchas personas que se saltan pasos y eso no es bueno para evaluar. Entonces yo les recomiendo lo mejor es simplemente, a veces uno se puede equivocar o no, pero si uno va explicando lo que entiende, siempre eso creo que ayuda a evaluar y entender mejor cómo están entendiendo las cosas y también a ustedes les ayuda mejor expresar lo que han entendido. ¿Ok? Así que les recomiendo sean lo más precisos en sus argumentos, es decir, no los evadan, explican los supuestos que hacen. ¿Ok? Eso, entonces nos estamos viendo el jueves, cuídense, nos vemos pronto entonces. Nos vemos.